nos colgamos demasiado a Internet y lamentablemente después la Internet, digamos, aparece como inestable la conexión, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de enfocarnos específicamente en lo que tiene que ver nacimiento de derecho imponible. Bueno, como comentaba los otros días, estamos tratando de acercarles a ustedes alguna forma diferente. Hoy estaba mirando en las noticias que 3 facultades solamente la... Me parece que sí. A ver, un momentito, un momentito. Tum, 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 tum. A ver, la nueva computadora. Perdón la pequeña interrupción, pero digamos, tiene que ver con que también estamos queriendo grabar la charla. Entonces, eventualmente podemos tener alguna cuestión de que alguien pueda querer la grabación y poder bajarla. Este sistema que estamos usando, que es el Zoom pago, no el gratis, permite, digamos, que todos puedan acceder. No estoy haciendo publicidad a nadie, simplemente es una cuestión que es una alternativa que tiene una conexión de mucho mejor calidad y no tenemos limitaciones con la cantidad de gente que teníamos problemas con el otro software libre. Bueno, hoy vamos a hablar del hecho imponible, del nacimiento del hecho imponible, lo que comprende esta bolilla, el temario de la unidad 5 serían estos puntos que tienen que ver con uno de los aspectos fundamentales, que es la cuestión temporal, que es el nacimiento del hecho imponible. Comento off the record, así digamos que estuviéramos contestando algunas preguntas en el mail de Gmail de la cátedra, así que como habíamos dicho en las clases anteriores, están disponibles para cuando ustedes lo consideren oportuno, eventualmente algunas preguntas. También estamos pensando que de alguna manera, a ver si podemos implementar clases de consulta de esta misma manera. Entonces, después que empiecen a ver los prácticos, mañana empiezan con los prácticos. Entonces, la idea es que por ahí podamos tener alguna clase también de consulta online, que creo que, y ahí sí, digamos, lo bueno es eventualmente que no solamente por chat, sino que podemos habilitar los micrófonos y podemos hacer interactivo esta participación. Así que, bueno, esa es una cuestión que lo iremos desarrollando probablemente para la semana que viene, porque por lo que tenemos información, el aislamiento se levantaría el lunes que viene, pero no para la educación. Aparentemente la parte de educación va a continuar con ciertas restricciones. Bueno, nacimiento de derecho imponible. Es un solo artículo en la ley, no, son dos, el 5 y el 6, pero es largo este tema, no es tan sencillo, porque el problema que tiene el derecho tributario en sí es que trata de legislar sobre cuestiones económicas, sobre hechos económicos, sobre distintos hechos que van realizando los sujetos económicos y esto hace que, digamos, el legislador trate de cubrir la mayor cantidad posible de cuestiones puntuales que tienen que ver con ver de qué manera se toma la mayor cantidad de hechos imponibles. Fíjese que una de las cuestiones hoy que están en las noticias es que el gobierno estaría preparando una nueva batería de nuevos impuestos. Siempre decimos cuando hay un problema de crisis, siempre aparecen nuevos impuestos. Así que bueno, probablemente uno dice, bueno, más problemas, para los empresarios es más dinero,
Y para los contadores es más trabajo. Entonces, a veces no hay que mirar todo con el lado negativo, sino también ver la posibilidad que de última esto termina siendo una posibilidad laboral. En cuanto nosotros decimos, ¿para qué estudiamos esta cuestión del nacimiento del hecho imponible? ¿Qué es lo que se pretende hacer? Lo que se pretende es ver cuándo nace la obligación jurídico-tributaria, es decir, ese famoso concepto que los abogados hablan mucho, obligación jurídico-tributaria. Vamos a discutir el momento preciso para, digamos, el perfeccionamiento de la obligación jurídico-tributaria. El artículo 5 de la ley sirve como nexo entre dos cuestiones, entre el objeto del impuesto o hecho imponible, objeto del impuesto o hecho imponible, y la obligación jurídica tributaria. Básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es, bueno, un señor vende una mercadería, presta un servicio, efectúa un acto que está contemplado por la ley. El tema es tratar de analizar el momento exacto en que nace ese hecho imponible para identificar ese hecho imponible con un periodo fiscal. Esa es esencialmente la idea, la identificación con un periodo fiscal. Entonces, ¿por qué? Porque ese periodo fiscal le vamos a dar un corte. Habíamos dicho que este periodo fiscal es parte de las tantas cosas que tiene el derecho tributario, en el sentido que es una ficción hablar del periodo fiscal, porque no es cantidades lunas que sale o cantidad de días que pasan, sino, digamos, o sea, la naturaleza tiene sus propios periodos, sus propias estaciones, sus propios ciclos. Bueno, en derecho tributario digamos, tenemos impuestos instantáneos e impuestos de periodos. El IVA es un impuesto esencialmente de periodo, entonces tenemos que establecer cuándo nace el hecho imponible, porque a partir de allí van a nacer las obligaciones jurídico-tributarias de los contribuyentes. ¿Cuál es la importancia del nacimiento del hecho imponible? Porque de acuerdo al momento en que, digamos, se establezca el nacimiento del hecho imponible, se van a poder saber, porque vemos la legislación siempre es cambiante. Fíjense lo que está pasando ahora, cambio de gobierno, y están planteando, de hecho, con el cambio de gobierno se han cambiado una serie de exenciones que cayeron en diciembre, que estaban vigentes, y bueno, entonces, aplicación de alícuotas diferentes. Es importante entonces saber cuándo nace un hecho imponible para saber a qué alícuota se aplica, si la exención que estaba vigente sigue vigente o la misma fue derogada, si el servicio que estamos prestando se encuentra agravado, exento o excluido del objeto. También cuando se crean o se derogan franquicias tributarias, franquicias, hablamos de liberaciones tributarias, no pago. Decir hablar de una franquicia es hablar del no pago de impuestos, ¿no? Entendamos de esa manera. Entonces, cuando decimos franquicia tributaria, es de alguna manera decir no pagar el impuesto por alguna cuestión. Y quizá lo más importante también tiene que ver no solamente con esta cuestión temporal que hablamos recién, sino porque una vez determinada la obligación jurídico-tributaria perteneciendo a un periodo fiscal, vamos a ver el momento en que la obligación fiscal genera un vencimiento de declaración jurada y pago del impuesto correspondiente. Los distintos impuestos tienen distintas fechas desde el momento en que se genera la obligación jurídico-tributaria hasta que el contribuyente debe ingresar a la FIP. No es que nosotros vendemos una mercadería y mañana tenemos que estar yendo a depositar al fisco. No, no es así. Juntamos todas las obligaciones de un periodo y de acuerdo al vencimiento de las mismas, entonces se acumulan en declaraciones juradas que las mismas son ingresadas al vencimiento del periodo establecido por la FIP. Otro de los aspectos también tiene que ver con qué, con la prescripción. El Instituto de la Prescripción es un instituto dentro de la parte tributaria que permite, digamos, o que, por el transcurso del tiempo, el órgano ejecutivo, digamos, el órgano que tiene el poder fiscal, que es el Estado, tiene cierto lapso hasta el cual puede exigir el ingreso del impuesto. Pasado un X tiempo, decimos, la obligación está prescrita, es como que no puede ser más exigida por el Estado.
Y también es importante por el tema de los intereses, porque digamos está el tema de los intereses, si nosotros no pagamos al vencimiento una obligación fiscal, van a empezar a vencer las obligaciones y van a generar intereses desde el vencimiento hasta su efectivo pago. Entonces tenemos que saber cuándo vence la obligación para de esa manera saber cómo calcular los intereses y desde qué periodo. Esa es la importancia, digamos, que tiene, ¿no? Y por último, la admisibilidad como crédito fiscal, porque, digamos, nosotros tenemos que saber a qué periodo fiscal corresponde una compra, porque esa compra a su vez me genera crédito fiscal que voy a descargar contra el resto de los débitos fiscales. Entonces también es importante cuando nace el hecho imponible. El artículo 6, por ejemplo, condiciona a la admisibilidad del crédito fiscal al nacimiento del hecho imponible para el vendedor. Entonces, esto es muy importante, saber cuándo una compra que hicimos puede ser admitida su compra como crédito fiscal o no. Bien, esta es la introducción, digamos, que tiene que ver con el nacimiento del hecho imponible. Ahora vamos a ver el análisis caso por caso de lo que tiene que ver con el artículo 5 en su toda dimensión, ¿no? Bien, el artículo 5, inciso A, veo que el mate está muy bueno. A esta hora viene bien para despejarse un poco. El artículo 5, arrancamos con el inciso A, que tiene que ver con el caso de venta de cosa mueble. Y, digamos, esto también se relaciona con el artículo 6. Y dice que nace el hecho imponible con la entrega del bien o la emisión de la factura, el que se considera anterior. Entrega del bien o emisión de la factura, el que fuere anterior, el hecho que se produjera anterior. Cuando hablamos de entrega del bien, hablamos de la traditio en el viejo código, digamos, el viejo derecho romano, la traditio, la tradición, la entrega de la cosa, una entrega que puede ser efectiva del bien o puede ser simbólica. ¿Por qué decimos simbólica? Cuando yo le entrego las llaves, eventualmente del depósito, donde se encuentran los bienes que yo estoy vendiendo, es una tradición simbólica, no una tradición efectiva. Por eso, digamos, hablamos de esta traditio o tradición del Código de Comercio Civil y Comercial actualmente, que es un solo código. Antes lo teníamos por separado. No obstante, esto tiene ciertas excepciones. Hay dos puntos, punto 1 y 2 del artículo 5, del inciso A del artículo 5, que habla del agua, de la energía eléctrica o del gas regulados por medidor. En el caso, el vencimiento, el nacimiento del hecho imponible va a ser el vencimiento del plazo fijado para el pago, el vencimiento fijado para el pago, o su percepción total o parcial, el que fuera anterior. En el caso, agua, energía y gas regulada por medidor. Y separa muy puntualmente el tema del agua regulada por medidores cuando se presta a consumidores finales. ¿Por qué esto? Esto fue producto de inspecciones que hubieron en todo el país a empresas del agua. Y las empresas prestatarias del agua tienen muchos problemas jurídicos para el cobro, tienen una alta incobrabilidad. Entonces, aunque le parezca mentira, pero digamos, antes de la privatización de SAMSA, o de lo que es actualmente SAMSA, no llegaba al 50% del cobro, y esto es a nivel país, no llegaba al 50% de la facturación. Entonces había que pagarse en función de la facturación, y lo que hicieron fue cambiar el momento del nacimiento del hecho imponible y decir, bueno, ¿saben qué? Cuando cobren, paguen el IVA, porque es una locura plantear que, digamos, paguen el impuesto y no se cobra nunca, sobre todo cuando está el Estado involucrado en el medio. No obstante, el decreto reglamentario artículo 18 tiene una aclaración respecto a esto, que esto se refiere siempre y cuando sean vencimientos uniformes, excluidas las transacciones individuales. Si eventualmente existen facturaciones individuales en los dos puntos anteriores que recién estuvimos mencionando. Bien. En el caso, ya en el segundo párrafo de lo que tiene que ver con este inciso A del artículo 5, que es entregas de bienes, habla de los productos primarios, la comercialización de productos primarios provenientes de muchas actividades en realidad.
fíjense lo que dice la ley, de la agricultura y la ganadería, de la avicultura, piscicultura, apicultura, incluida la obtención de huevos frescos, miel natural, cera virgen de abeja, silvicultura y extracción de la madera, caza y pesca, y extracciones extractivas de minerales y petróleo crudo y gas. Fíjense que realmente es muchas las actividades que están comprendidas en este punto. ¿A qué se refiere? A la entrega de productos primarios, porque el productor a veces va entregando, arrancamos la cosecha de las hierbas hace poquitos días, y resulta que los productores entregan su hierba a los secaderos, y no van a cobrar, digamos, cada vez que entregan la mercadería, sino que esperan a cierto tiempo y, digamos, hasta que se fije el precio de la operación. Entonces, en todos los casos primarios lo que se ha establecido que el nacimiento del derecho imponible va a ser con la fijación del precio cuando el productor primario entrega los productos, no nace con la entrega, sino recién al momento en que se siente con su comprador y realice la fijación del precio de esos productos. Ahora bien, en el caso que se entregaran productos primarios en canje de bienes recibidos con anterioridad, o también eventualmente con servicios, el momento del nacimiento del derecho de imponible, si yo, por ejemplo, me entregan, a ver, la plantación de tabaco, por ejemplo, es muy común que las tabacaleras vayan entregando productos primarios, o sea, lo que tiene que ver con semillas, herbicidas, fertilizantes, que le van entregando a los productores. Los productores llevan, plantan, cosechan y entregan. Entonces, hay una cuestión de, ¿cómo es? Que tiene una lógica con la mecánica esta de entregar productos primarios a cuenta de que en el futuro los productores primarios entreguen su producción a estos industriales. Entonces, el nacimiento del derecho imponible no va a nacer con la entrega de los bienes iniciados, o sea, con los fertilizantes, herbicidas. No nace el hecho imponible ahí, sino nace cuando el productor entrega, digamos, la producción primaria en pago de los productos recibidos con anterioridad. Y también el artículo 17 del decreto reglamentario menciona qué pasa con el incumplimiento, ¿no? Cuando hay problemas de cumplimiento en la entrega de los bienes y servicios. Bueno, en cuanto en realidad las señas que congelen precio no está a continuación en la ley, sino que está al final del artículo 5. En el último párrafo del artículo 5 dice, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, cuando se reciban señas o anticipos que congelen precio, el hecho imponible se perfeccionará respecto del importe recibido, no de toda la operación, sino respecto del importe recibido en el momento en que tales señas o anticipos se hagan efectivos. Esto, ¿por qué se da, digamos, o por qué se habla mucho el tema de señas? Porque a veces, supongamos, ustedes contratan o viene una persona y contrata la construcción de un barco, que a veces demora un año en fabricarse un barco. En realidad, hay barcos grandes que demoran más de un año inclusive, pero hay que ir haciendo pagos a cuenta, estamos hablando de barcos importantes, ¿no? Hay que ir haciendo pagos a cuenta o señas que vayan congelando el precio. O supongamos que ustedes manden a hacer una maquinaria, tiene una fábrica, un secadero de té, y resulta que contratan la fabricación de una máquina. Y normalmente lo que, digamos, siempre los que fabrican este tipo de máquinas especiales o cosas especiales piden señas, y esa seña congela parcialmente el precio. Esto está planteado, este artículo, está planteado para periodos de época inflacionaria, como es el que estamos viviendo actualmente y lo que va a pasar este año. Este año vamos a tener una inflación importante, y este artículo de señas es un artículo que se va a aplicar mucho en la realidad. ¿Por qué? Porque, digamos, al hacer pagos a cuentas que van congelando el precio, van haciendo parcialmente el hecho imponible por las señas que se van abonando.
cuando va bajando lento el PowerPoint, me permite tomar un mate, ¿no? Un pequeño descanso. Cuando hay anticipos, meros anticipos de precios sin que congelen precio, aclaremos que no nace el hecho imponible, es la entrega de cosa mueble. ¿Tá? Estamos siempre en venta de cosa mueble. Supongamos que viene yo un anticipo, pago el 50% en la mercadería, pero sin que congele precio, eso no nace el hecho imponible. Los anticipos a cuenta sin congelar precio, no nace el hecho imponible. ¿Está? Y respecto a los bienes de propia producción, incorporados, digamos, en este párrafo también, menciona en el último párrafo del inciso A, en el caso de bienes de propia producción incorporados a locaciones exentas o no grabadas, ¿se acuerdan que uno de los hechos imponibles que hablábamos era la incorporación de bienes de propia producción grabados en servicios exentos o no grabados? Bueno, en este caso van a ser el hecho imponible en el momento de la incorporación de la incorporación de ese bien a la prestación de servicio no grabado. Ahora bien, el artículo 5 tiene una sujeción a lo que dice el segundo párrafo del artículo 6. En el artículo 6 tiene dos condicionantes. ¿A qué? Pues recuerdan el nacimiento del hecho imponible con la entrega de los bienes, venta de cosas muebles, la entrega del bien o la facturación, el que fuera anterior. Entonces la mera facturación hace nacer el hecho imponible. Pero después el artículo 6 habla de que esto está condicionado a que se perfeccione el hecho imponible. Y el hecho imponible se va a perfeccionar en la medida en que exista el bien y el mismo esté a disposición del comprador. ¿Para qué fue puesto este artículo 6 o por cuál es la razón de estar este artículo 6? Para que no hayan facturas truchas, porque no solamente tiene que haber la factura, sino que también tiene que estar la entrega del bien, o por lo menos el bien tiene que existir, tiene que estar, digamos, tiene que existir los bienes y tiene que estar a disposición del comprador. Esto es muy importante, vuelvo a decir, por el famoso tema que no solamente una factura, supongamos un contribuyente tiene que pagar 2 millones de pesos ahora en marzo y no pudo comprar nada, entonces le llama a un amigo en Buenos Aires, che, vos tenés saldo a favor, mandame un par de facturitas y yo uso el crédito y el mes que viene, digamos, hacemos nota de crédito, entonces anulamos la operación. Entonces, esa picardía no podría hacerse justamente, ¿por qué? Por la existencia de este artículo 6. Tiene que existir el bien y tiene que estar a disposición del comprador el mismo. Hay algo que tiene que ver esto con lo que recién estábamos hablando respecto a las señas. Las señas no afecta a esta cuestión. O sea, el tema de que si yo tengo señas que congelen precio, nace independientemente, porque claramente, por el caso que decíamos, yo contrato la construcción de un barco y claramente no va a existir el bien hasta que el mismo no se termine de construir. Entonces, respecto a las señas, no se aplica esta previsión del artículo 6. Y vuelvo a insistir, artículo 6 se refiere solamente al artículo 5, inciso A, referido a bienes, cosa mueble, ¿está? Porque los otros artículos tienen otra dinámica diferente. Vamos a servicios. A partir del inciso B, empezamos a ver todas las prestaciones de servicios, locaciones de obras y servicios. Hay una regla general. En el caso de servicios, nace el hecho imponible con la finalización de la ejecución o de la prestación o la percepción total o parcial del precio. Cuando hablamos percepción parcial, nace el hecho imponible por la parte parcial, ¿me entienden? Pero siempre es finalización total de la ejecución total o parcial, percepción total o parcial del precio, y siempre decimos, ojo, el anterior. A veces cuando tenemos exámenes, me dice finalización de la ejecución o percepción del precio. Ajá, ¿y cuál de los dos? El anterior, ¿está? Es una cosa muy sencilla, pero importante, porque nace por el hecho que se hubiese producido con anterioridad. Después no está en la ley, pero sí está en el decreto reglamentario, el artículo 21, que se refiere a los servicios continuos
o servicios de tracto sucesivo. En la bibliografía lo van a leer de las dos formas, servicios continuos o servicios de tracto sucesivo. En este caso, por ejemplo, el caso de un contador que es asesor de una empresa, todos los meses le cobra una X cantidad de dinero por el asesoramiento que pueda brindar a la empresa. Entonces, en ese caso, lo que sale de la regla general, porque no es con la terminación, no existe terminación de la ejecución o prestación en el caso de servicios continuos, estamos prestando todos los meses. Y la percepción, digamos, normalmente se da en forma diferida, digamos, no debería sujetarse el hecho imponible de un servicio al cobro del mismo. Entonces, el decreto reglamentario lo que dice, en el caso de servicios continuos, tenemos que hacer cortes mensuales. Al último día de cada mes hay que emitir la factura por el servicio prestado en el mes anterior, en el caso de los servicios continuos. Bien, la regla general, que es la finalización de la ejecución de prestaciones y la percepción, tiene varias excepciones. De hecho, ya una, de la que mencionamos recién, servicio continuo, ya es una excepción a la regla general. Pero específicamente el inciso B dice, excepto que la prestación de servicios sea realizada sobre bienes. Entonces, el nacimiento del hecho imponible, se va a perfeccionar en el momento en que se termina, en el momento en que se entregan los bienes, digamos, que se estaban reparando. Por ejemplo, yo llevo mecánico y le digo, por favor me arregla el auto, tengo problema con el embrague, entonces me arreglan el auto. Eso es una ejecución de un servicio dentro de, o sea, sobre bienes. El hecho imponible va a ser cuando me entreguen ese rodado, ese auto reparado. ¿Tá? Acto equivalente se refiere a la facturación que pueda hacer el mecánico, que, digamos, supongamos que hiciese la facturación antes que el auto fuera entregado. ¿Ya? Otra de las excepciones del punto 2 del artículo 5 dice que también en el caso de servicios cloacales, de desagüe, agua corriente, estamos hablando siempre, si ustedes se fijan, es prácticamente lo que hace SAMSA, ¿no? Servicios cloacales, desagüe y agua corriente. Pero ahí, digamos, de vuelta, para el caso de consumidores finales, el nacimiento de derecho imponible va a ser con la percepción total o parcial del precio. Y si son otros domicilios, estamos hablando de responsables inscriptos, en ese caso, digamos, bueno, el caso del servicio de telecomunicaciones, el nacimiento del hecho imponible, en el caso de telecomunicaciones, el inciso C, estamos siempre en el inciso B, el punto 3 del inciso B, el nacimiento del hecho imponible se da con el vencimiento del plazo fijado para el pago, o la percepción total o parcial del precio. Cuando los servicios deban ser, cuando haya una contraprestación fijadas judicialmente, o también cuando se perciban vía cajas forenses o consejos o colegios profesionales. De hecho, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, supongamos que ustedes auditen un balance o estados contables de una empresa, y los honorarios se van a, digamos, establecer por el Consejo Profesional. Cuando ustedes cobren vía el Consejo Profesional, se va a perfeccionar con la percepción del total o parcial del precio, o con la facturación, el que fuere anterior. ¿Está? Siempre es el anterior. En el caso de pólizas de seguro, perdón, dice Magala. En caso de seguros, el punto 6 de este inciso habla con la emisión de la póliza o la suscripción del contrato respectivo, el que fuere anterior, incluyendo seguros, reaseguros y también retrocesiones que puedan haber. En cuanto a las prestaciones financieras que están en el punto 7, dice que van a ser derecho imponible con el vencimiento del plazo fijado para el rendimiento
acá digamos, lo que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, el caso de un préstamo, un banco da un préstamo a una empresa, y dice, bueno, me tenés que pagar las cuotas en forma trimestral. Banco Nación, te dan un préstamo ahora que van a salir muchos préstamos incentivados por el Estado para poder mover la economía, y el Banco Nación viene y le dice, señor, usted me tiene que pagar la renta y la cuota en forma trimestral. Entonces no van a ser todos los meses, sino que va a ser el vencimiento del plazo fijado para el rendimiento, ¿está? Para cuando tienen que pagarse los intereses. Y ahí tendremos que ver, porque digamos, en prestaciones financieras no está grabado el capital, sino solamente los intereses que cobran las entidades financieras. Entonces hay que ver qué tipo de amortización tiene respecto al capital, a los intereses y cómo se compone la cuota, y en función a eso ver qué es lo que está grabado y qué no está grabado. Pero acá tenemos que tener en cuenta es cuando vence el plazo fijado para el pago de la cuota de capital e intereses, ese va a ser el nacimiento de derecho imponible para el caso de prestaciones financieras. El caso de locaciones de inmuebles, el nacimiento del hecho imponible se va a dar con el vencimiento del plazo fijado para el pago o la percepción total o parcial del precio el anterior. Fíjense que a veces los contratos de alquiler se pagan por mes adelantado. Es muy común que dicen, bueno, usted tiene que pagar por mes adelantado del día 5 al 10 de cada mes, o del 1 al 5, o de acuerdo a la fecha que establezcan las partes, ¿no? Pero acá lo que importa es qué dice el contrato de alquiler, y en función a eso, digamos, se genera la obligación jurídico-tributaria. No nos olvidemos que en la clase anterior estábamos charlando de que hay varias locaciones de inmuebles que están fuera de imposición porque están específicamente exentas en cuanto al impuesto de valor agregado. ¿Se acuerdan que eran cuatro ítems en cuanto a lo que estaba exento en locación de inmuebles? Porque acá tenemos que ver exenciones y tenemos que ver locaciones. Estaba exento la vivienda, cuando la vivienda era para el locatario y su familia, estaban exentos todas las prestaciones al Estado, estaban exentos, como es, los inmuebles que no superan a 1.500 pesos, y en función a eso, digamos, ustedes veían, son las excepciones a la gravabilidad. Lo que ahí tenemos que primero mirar, perdón, y está faltando un ítem, que es toda la parte agropecuaria, destinada específicamente a el agro y la ganadería. Entonces, primero determinamos, ¿está grabado o no está grabado? Perfecto, si está grabado, vamos a ver cómo nace la obligación jurídico-tributaria. Entonces va a vencer el vencimiento fijado para el pago o la percepción total o parcial del precio. Algo importante que digamos, que tiene la ley del IVA, y en el punto 8, el segundo párrafo de este punto 8, dice, ¿qué pasa si el que tiene que pagar el locatario, como estamos ahora, por ejemplo, con las restricciones de aislamiento, resulta que no paga, no abona al vencimiento del pago su obligación? Bueno, se sigue generando la obligación jurídico-tributaria. La obligación jurídico-tributaria se sigue generando. La única forma de interrumpir la obligación que tiene el dueño del inmueble, el locador, es interponer una demanda judicial de desalojo. Ni siquiera es de cobro de pesos. Por eso, muchas veces cuando hay alquileres, ustedes van a escuchar a los abogados que dicen, no, hagamos las demandas por separado. Primero hagamos la del desalojo y después hagamos la que tiene que ver con la exigencia del pago de los incumplimientos que pudiera tener. Y esto consecuencia de que justamente que hay cuestiones jurídicas, pero también hay cuestiones impositivas involucradas en los desalojos. Pero vuelvo a decir, y esta es una discusión eterna a veces con los que tienen inmuebles en alquiler, tienen que pagar el IVA a pesar de no haber cobrado el alquiler. Esa es la realidad. La única forma de cortar el nacimiento del hecho imponible en la ocasión de inmuebles es con la interposición judicial de la demanda de desalojo del inmueble. Bueno, vamos a obras sobre inmueble de terceros. Este es un tema muy importante. En realidad, después del comercio, prácticamente, digamos, lo que mueve muchísimo en la provincia, en el país todo,
son las obras, la ejecución de obras, y fundamentalmente venimos en tantos años de crisis, y una forma que tiene el Estado de poder ayudar a la economía es a través de la generación de obras públicas. Bueno, acá hablamos de obras públicas y obra privada. En este caso dice que el nacimiento de leche imponible se produce con la aceptación del certificado de obra, total o parcial, con la percepción del precio, total o parcial, o con la facturación, el que fuera anterior. Hablamos mucho, en realidad una gran salida laboral para los jóvenes contadores, sin lugar a dudas, son las empresas constructoras. Entonces, se habla mucho de todo cuál es el instrumento que utilizan las empresas constructoras fundamentalmente con el Estado, a los efectos de demostrar cuál es la obra, pero cómo se materializa una obra pública. Después de la licitación, se abre una licitación, se hace una oferta, la empresa constructora hace una oferta, y después, de acuerdo a la oferta ganadora, el Estado adjudica la obra y se firma un contrato para la ejecución de la obra. La forma de ir facturando y cobrando de la empresa constructora es a través de los certificados de obra. El certificado de obra es un instrumento que muestra qué cosa, el avance de la obra, de acuerdo al presupuesto que pusieron. Bueno, tal ítem avanzamos un 5%, tal ítem un 8%, tal ítem un 15%. Entonces se hace un listado del avance de la obra, eso es el certificado de obra, de acuerdo a ese avance de la obra, de acuerdo al contrato que firmaron las partes, se va a saber cuál es el valor de la ejecución en el periodo en que estamos hablando. Entonces, en función a eso se elabora ese certificado de obra en función al avance. Y eso es lo que, una vez aceptado por el organismo, porque por eso dice la aceptación total o parcial, la aceptación total o parcial del certificado de obra, es lo que genera la obligación jurídico-tributaria. Pero también en épocas inflacionarias como la que hemos tenido en los últimos años, están los certificados de reajuste de precio, que no es otra cosa, es decir, bueno, resulta que llevamos 2 años haciendo una obra y claramente el precio que nosotros pusimos hace 2 años es muy distinto a lo que están hoy, tanto la mano de obra como los materiales, los servicios y todo lo demás. Entonces, cada tanto el organismo que contrata con las empresas debe reajustar ese precio. Y ese reajuste de precio es lo que también, a través de un certificado de obra, es lo que se expone, digamos, como mayor valor. Los certificados de obras de acopio, digamos, se refieren a veces, por ejemplo, para determinadas licitaciones, a veces hay empresas que no tienen capital de giro para determinadas cuestiones puntuales, o el mismo organismo, por ejemplo, el PRODA dice, bueno, para plan techo, yo le hago un anticipo a la empresa constructora para que la empresa constructora vaya y compre las chapas de lo que tenga que ver con los techos y congele eventualmente el precio para que, digamos, no tenga que estar reajustándose el precio de los mismos. Esos certificados de acopio es para que se acopien materiales. Tiene el mismo tratamiento con la aceptación total o parcial, o la percepción de precio total o parcial, o facturaciones que fuera anterior, el certificado de acopio tiene el mismo sentido. También pueden estar eventualmente en ese reajuste, porque supongamos que una empresa lleva ya 2 o 3 años haciendo una obra, y supongamos que cambian el inspector de obra. Entonces viene un nuevo inspector y viene y controla el avance, supongamos una obra que se está haciendo allá en el Itembé Guazú, que hay tantas viviendas. Viene un inspector y controla que resulta que tienen un certificado de obra aprobado y pagado por el organismo contratante, y cuando van a controlar físicamente, resulta que de las 10 casas que estaban construyendo, hay solo 5 que están avanzadas. Las otras 5 no, pero cuando miraron los papeles, les certificaron por los 10. Entonces, ahí puede pasar que después de una inspección se determine que se sobrefacturó o se sobrecertificó. Entonces, se hace una certificación negativa volviendo a la realidad. Los certificados negativos tienen el carácter de una nota de crédito, disminuyen la obligación fiscal. Y también es muy común que se incluyan terrenos en los certificados de obras. No se olviden que lo que acá nosotros estamos
determinando que el impuesto se paga o se liquida por las obras, no por el terreno. Pues si hay terrenos, los mismos no van a estar grabados en el IVA. Vamos a obras sobre inmueble propio, que es un poquito más largo que el inmueble tercero. El inciso E habla de obras sobre inmueble propio. Nace el hecho imponible, primero que estamos hablando de transferencia a título oneroso de una propiedad. Va a nacer el hecho imponible con la escrituración o la posesión, el que fuere anterior, el hecho que se produjere con anterioridad. Ups, se me fue. La escrituración o posesión, el anterior. Ahora, este mismo inciso tiene varias excepciones, digamos, de lo que tiene que ver con tratamiento. Por eso, digamos, hacemos un pequeño paneo de las cuestiones que tenemos que analizar. Primero, en el caso de ventas judiciales, cuando eventualmente la venta se produce a través de una subasta judicial. Bueno, van a ser el hecho imponible cuando quede firme el auto que aprueba el remate. Se hace la subasta, hay postores, en función a eso alguien gana la subasta, digamos, y el juez tiene que decidir. Puede haber objeciones, porque a lo mejor alguien objetó que no respecto a la venta, y el juez va a decidir. El auto, en realidad, que se menciona, jurídicamente tiene que ver con la resolución judicial del juez que apruebe el remate, cuando quede firme ese auto de aprobación de remate. No es en el momento del remate en sí, sino que a veces pueden pasar varios meses hasta que los jueces aprueben las subastas respectivas. Y ahí va a ser cuando van a ser el hecho imponible. Después, respecto a las expropiaciones, claramente está fuera del objeto del impuesto. En ese caso, digamos, las expropiaciones no están grabadas. Y después, eso de la expropiación lo dice el segundo párrafo del inciso E. El tercer párrafo del inciso E habla de lo que técnicamente nosotros conocemos como leasing de inmuebles, pero en realidad estamos hablando de locación de inmueble con opción a compra. Pero en realidad lo que no habla de leasing de inmueble en sí, sino que lo que dice este tercer párrafo del inciso es que cuando la realidad económica indicara que, digamos, que la venta en realidad es que el alquiler es una forma de pretender sustraer de la base imponible a la entrega de cosa mueble, a la venta de un inmueble, si la realidad económica indicara que esas operaciones de locación de inmuebles no son locación, sino que es una venta encubierta, en ese caso van a ser el hecho imponible con la tenencia del inmueble. Fíjense, digamos, en este caso, y lo importante es saber las diferencias jurídicas de las consecuencias de hablar de la posesión o de hablar de la tenencia. ¿Por qué? Porque cuando yo transfiero a título oneroso, yo otorgo la posesión. Se otorga la posesión del inmueble para que esa persona ingrese. Pero como estamos hablando de un leasing, de un alquiler con opción a compra, en un alquiler no se entrega la posesión, porque el poseedor hace de uso y goce de la cosa en forma ilimitada. En cambio, en el alquiler de inmuebles lo que se hace es se entrega la tenencia del inmueble. Por eso es diferente. En el caso de leasing de inmuebles va a ser con la tenencia. En el caso de transferencia directa va a ser con la escrituración o posesión del anterior. También acá habla el decreto como reglamentario, artículo 25, habla respecto a las señas que congelen precios que se pudieran eventualmente abonar los compradores a las empresas constructoras. En este caso, el decreto reglamentario dice que nace el hecho imponible por el total de la seña, sin separar, porque acá nosotros vendemos un inmueble y hay una parte de tierra que no está grabada y una parte de obra. Lo que está grabado es la obra, ¿está? Pero si hubieran señas que congelen precios, resulta que las señas solamente, considera el decreto reglamentario,
que va a, digamos, a abonar la obra. Si, producto de las sucesivas señas, eventualmente superaran la base imponible, el contribuyente podrá presentar una nota a la FIP solicitando eventualmente tener por pago, tener por cancelada la obligación atento al nacimiento del hecho imponible con las mismas. Y una aclaración especial en el caso de consorcio de copropietarios, que cuando hablamos de sujeto en la clase anterior también mencionábamos, ojo, el consorcio de copropietarios para la construcción de un edificio. Ese consorcio nace el hecho imponible en el acto de adjudicación de las unidades. Por ejemplo, los que se hacen a través de fideicomisos, que se hace todo el edificio y recién cuando existe el acto de adjudicación a cada copropietario, recién en ese momento nace el hecho imponible para ese consorcio. Antes, claramente que no. En cuanto a la locación y arriendo de circuitos de telecomunicación, en realidad hoy hay muchas de estas cosas que cada vez son más tecnológicas y cada vez más se está trabajando con lo que tiene que ver con tecnología y con arriendo y circuitos de telecomunicaciones. Nace el hecho imponible en el momento de vengarse el pago o el de la percepción el anterior. No es con la facturación, sino que estamos hablando en el momento de devengarse el pago o de la percepción el que fuere el anterior. En el caso de las importaciones, el inciso F dice que van a ser el hecho imponible en el caso de importaciones cuando la misma sea definitiva. ¿Y cuando la misma es definitiva? Porque entonces significa que tenemos dos tipos de importaciones, las importaciones temporarias y las importaciones definitivas. Una importación temporaria clásica que uno dice es, bueno, supongamos que un vecino del Paraguay viene y nos visita, viene a hacer compras a algún supermercado, lo que fuera, y vuelve a su país. Eso es una importación transitoria, no es definitiva. Supongamos un camión que venga de Brasil con pollos con destino a Chile. Bueno, va a pasar por las rutas argentinas, va a entrar al país, va a transportar todas las rutas argentinas hasta ir hacia Chile. Esas son importaciones temporarias, no definitivas. Se considera definitiva la importación cuando la misma sale de la zona primaria aduanera con destino a consumo. Cuando consumo es que el bien va a ser consumido en el país o una maquinaria va a ser instalada dentro del país. O sea, ya se considera, en ese caso es cuando nace el hecho imponible. Cuando sale de la zona primaria aduanera para el consumo dentro del país de esos bienes. Estamos hablando siempre de importación de cosas muebles. Este inciso, el inciso G, referido al leasing de muebles, el alquiler con opción a compra de cosas muebles, yo les sugiero que lean por lo menos unas 40, 50 veces para tratar de entenderla, porque les puedo asegurar que, a ver, esta figurita, así como yo les entrego, digamos, cuesta entenderla, porque está redactado al revés, o sea, cuesta mucho entenderla. ¿Por qué? Porque dice que nace el hecho imponible en la entrega del bien. En la entrega del bien. Y nace el hecho imponible por el valor total del bien, no por la cuota de locación. Nace por el valor total del bien. Dice, y en estos casos, cuando se refiere a bienes muebles para uso durable destinados a consumir finales exentos no gravados, y operaciones no comprendidas desde el punto anterior, es decir, responsables inscriptos o monotributistas, siempre y cuando el plazo del contrato sea igual o inferior a un tercio de la vida útil del bien. Entonces la pregunta es, bueno, pero entonces el leasing de muebles no existen como leasing, como alquiler. No, justamente lo que trató de hacer la ley es decir, tratar de que cuando yo entregué el bien, nace el hecho imponible por el total. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuándo estaría grabado? ¿Cuándo se aplicaría el alquiler de cosa mueble? Cuando estemos hablando de operaciones de venta de cosa mueble, de mueble de uso durable, destinado a responsables inscriptos monotributistas, y que el plazo del contrato supere a un tercio de la vida útil del bien. Por ejemplo, un camión, que digamos, eventualmente supere, ¿cuántos años se amortiza un camión? 5 años.
Bueno, el contrato de locación debería superar un tercio de la vida útil del bien para que el nacimiento del hecho imponible se opere con cada cuota. Si no es así, automáticamente tiene las características de entrega de cosa mueble y grabado directamente por la entrega por el valor total del bien. Bien. Vamos a servicios prestados en el exterior. Cuando hay servicios prestados del exterior, este es lo que nosotros técnicamente a veces denominamos importación de servicios. Sobre esto vamos a volver en alguna clase para ver todos los aspectos, yo lo comentaba en la clase anterior, todo lo que tenga que ver con importación de servicios, lo vamos a ver en su conjunto, nacimiento, objeto, nacimiento, base, liquidación, ingreso. Servicios prestados del exterior para ser utilizados en el país. Cuando el perceptor de ese servicio debe abonar el impuesto. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la clase anterior de sujetos? Dijimos que es el único caso de inversión de sujeto, es decir, que el responsable inscrito en el país que compra un servicio, que contrata un servicio en el exterior, importación de servicios, se invierte y pasa a ser él el responsable de ingresar el impuesto por esa operación. Decíamos, hay una inversión de sujeto. Y la pregunta es, ¿cuándo nace el hecho imponible para esos casos? Van a ser con la terminación de la prestación, que ¿cómo sería? Ustedes compran un soft y lo reciben por internet. Cuando ustedes reciben por internet, esa recepción es lo que se termina la prestación del exterior. O el pago total o parcial, el que fuera anterior. También se incluye uno de los ítems más importantes dentro de este sector, aparte de lo que estamos hablando, programas de computación, asesoramiento vía paquetes online o lo que fuera, servicios financieros, préstamos otorgados desde el exterior al país para ser utilizado ese capital acá, también estarían dentro de este sector. Solo que en el caso de servicios financieros, el decreto reglamentario específicamente establece que el nacimiento de derechos imponibles de servicios financieros van a ser con el régimen que vimos anteriormente en el artículo 5, inciso B.7, es decir, con el plazo fijado para el rendimiento del pago. ¿Está? En ese plazo fijado para el rendimiento, ahí es donde van a ser el hecho imponible en el caso de servicios financieros. Y la última incorporación que hemos hecho, digamos, dentro de la normativa, tiene que ver con los servicios digitales. Los servicios digitales que están en el artículo 1, inciso E, llames todo lo que se llame Spotify, Netflix, Airbnb, todos los servicios eventualmente que hoy tanto se contratan por internet, van a ser el hecho imponible con la finalización de la prestación o el pago total o parcial. Fíjense que estamos hablando de pago, no de cobro. ¿Por qué? Porque al haber inversión de sujeto y ser el sujeto del país el obligado a ingresar al débito fiscal, es el prestatario, el que recibe el servicio, es quien debe abonar el impuesto. ¿Qué sucede con los deudores incobrables? Bueno, el artículo 22 del decreto reglamentario también habla de los servicios financieros, de cómo incluir, digamos, cómo nace el hecho imponible para el caso de los servicios financieros. Cuando sean intereses que se convengan y facturen discriminados en el precio de venta. Entonces, en ese caso, digamos, tenemos que ver si los servicios financieros están incluidos en la facturación o están separados. Si están separados, tienen su propio nacimiento de derecho imponible. Y el último puntito se refiere a deudores incobrables. Los deudores incobrables, en realidad, cuando uno plantea, si yo tengo un deudor incobrable, ¿nace el hecho imponible? O eventualmente hay algunos planteos, algunos contribuyentes que dicen, bueno, pero a este deudor yo no lo voy a cobrar más. Yo le vendí la mercadería, pero lamentablemente no le voy a poder cobrar más, por X circunstancias.
entró en concurso a acreedores, se provocó la quiebra, desapareció el deudor. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, el criterio del fisco en realidad es que si ustedes tienen problema con la cobranza, el problema es de ustedes, no del fisco. Así que no son deducibles de ninguna manera, ni por nota de crédito, ni por la forma que fuera. Los deudores incobrables no pueden reducir de ninguna manera la obligación fiscal. Sí o sí se debe mantener la obligatoriedad respecto a la determinación de las cuentas por cobrar. Bueno, con esto estaríamos terminando la parte de nacimiento del hecho imponible. La idea es que veamos lo más importante en cada ítem y en función a eso vamos a ir un momentito, vamos a poner en pausa. La idea es que, digamos, vean lo más importante, lo que tiene que ver con nacimiento del hecho imponible. Digamos, creo que con esto estamos bastante cubiertos en todo lo que tiene que ver con nacimiento. Vuelvo a decir, vamos a trabajar en una próxima charla, vamos a trabajar las distintas funciones que podemos hacer con la parte práctica vía internet. Así que la idea es, la tecnología no es fácil, gente. Bien, mañana vamos a arrancar con los trabajos prácticos. Vamos a ver el ingenio que podamos hacer con el tema de los trabajos prácticos. Nos ponemos a disposición eventualmente para todas las consultas que digamos, estuvieron, todas las dudas que puedan tener, la pueden mandar por mail. El mail ya se los hemos puesto ya anteriormente, pero es muy, muy simple, trido.fce@gmail.com. Y bueno, mañana seguiremos una parte práctica, va a ser todo un desafío hacer ejercicios prácticos por internet, pero bueno, es la impronta que tenemos en esta época de aislamiento. Así que bueno, muchísimas gracias por hoy y a disposición de todas las preguntas que nos quieran hacer. Muchísimas gracias, gente.